Resolvamos el siguiente problema. Tenemos este sistema de fuerzas y en realidad lo que nos piden nada más son las componentes X, Y y Z de la fuerza de 900 newtons. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, fijarnos dónde están los ejes X, Y y Z. Eso es muy importante. En algunos dibujos como que nos cuesta remarcar o tener claridad sobre los ejes y quedan así muy vagos. Y tenemos que localizar algún dato que nos permita trabajar sobre la geometría. Por ejemplo, en este caso de la fuerza de 900, lo que podemos decir es que tenemos localizada cómo es su proyección sobre el plano XZ. ¿Sí? Entonces, aquí nos da el dibujo o los datos, este esquema de su proyección de la fuerza de 900 sobre el plano XZ. Entonces lo que nos dice es que su proyección sobre el plano XZ tiene un ángulo con respecto a Z de 20 grados. Y algo que nos interesa también es que nos dicen que el ángulo que forma la fuerza de 900 con respecto a este plano XZ es de 65 grados. Por lo tanto, podemos calcular esta componente, ¿sí? Esto es un triángulo donde, como esta es la proyección sobre el plano XZ y esta línea que estoy señalando está contenida en el plano XZ, este ángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, FXZ no sería más que 900 por el coseno de 65 grados, dado de que este ángulo que estoy señalando es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque uno de sus lados está contenido en el plano XZ y el otro lado es paralelo a la dirección Y. Esta fuerza restante, es decir, esta fuerza de 900, la podemos descomponer en este FXZ que acabamos de decir que será 900, su magnitud sería 900 por el coseno de 65, más que esta fuerza FY. ¿Sí? Podemos decir que esta fuerza se puede descomponer en esta fuerza FXZ y esta fuerza FY. ¿Sí? FXZ más FY nos da 900. Con la misma argumentación que comenté, si esto es un ángulo recto, pues FY va a ser 900 por el seno de 65 y con esto ya tenemos la componente Y de la fuerza. Vamos a analizar con detalle la fuerza FXZ. Vamos entonces a ampliar este esquema aquí a la derecha. Entonces vemos que esta es la fuerza FXZ, ¿sí? Y la proyección de FXZ sobre el eje Z la obtenemos trazando del final de FXZ, trazando una paralela al eje X hasta que topemos con el eje Z. Aquí lo que tenemos entonces es un triángulo contenido en el plano XZ, donde este angulito de acá es un ángulo recto. Es difícil apreciarlo tridimensionalmente en la figura, pero por eso tenemos que, para determinar cuál es recto, cuál es no, analizar cuáles son las características de cada lado del triángulo. Aquí vemos que este es paralelo al eje X y este es paralelo, bueno, de hecho es el eje Z. Entonces el eje Z y el eje X son perpendiculares, por lo tanto este ángulo necesariamente es ángulo recto. Así pues, observamos que los tres lados de este triángulo pues son un triángulo de fuerzas donde FXZ lo podemos expresar como la suma de esta fuerza más esta fuerza, ambas perpendiculares entre sí. Y estas dos no son más que las componentes de F en la dirección Z y en la dirección X. ¿Sí? Esto sería la componente, digamos, FXZ sería la proyección de la fuerza de 900 sobre el plano XZ. Entonces, dicha proyección la podemos descomponer en una componente FZ y una componente FX. De manera que FZ más FX nos da FXZ y FXZ más FY nos da la fuerza final F. Es obvio que si esto es un ángulo recto y este es un ángulo de 20 grados, pues FZ no es más que FXZ por el coseno de 20 grados y que FX no es más que FXZ por el seno de 20 grados. Con esto tenemos resuelto el problema. Construyamos el ortoedro de componentes. Esto ya no es necesario para terminar de resolver el problema.
Bueno, de hecho el problema 272 con todo rigor nos pide también ángulos, pero eso lo dejamos para otra explicación. Entonces, el ortoedro de componentes, ha habido varias preguntas al respecto de cómo se construye. Bueno, para empezar, por ejemplo, para resolver este problema no es necesario construir el ortoedro de componentes. El ortoedro de componentes es algo que nos puede ayudar a visualizar la tridimensionalidad del problema. Pero si la construcción del ortoedro de componentes los mete en mayores dificultades que si no lo hacen, pues no lo hagan, ¿de acuerdo? O sea, es nada más como que una manera alternativa. Hay gente que lo visualiza mejor con el ortoedro de componentes, o a lo mejor otros nada más con un análisis de proyecciones como acabo de hacer, ¿no? Vamos a construir el ortoedro de componentes. Entonces, lo primero es identificar claramente los tres ejes y la fuerza que vamos a estudiar. Aquí tenemos, y hay que detectar, pues, las proyecciones sobre los planos o sobre los ejes. Entonces, esta sería la línea que nos establece la proyección de la fuerza de 900 hasta el punto donde intersecta con el plano XZ. ¿Sí? Esto es un dato que nos da el problema. Aquí nos lo está definiendo. Bueno, con eso también trazamos una línea del punto donde intersecta al plano XZ, trazamos una línea paralela a X para obtener su intersección con el eje Z. Y también trazamos una paralela a Z para ver dónde intersecta con el eje X, desde luego con la prolongación del eje X. Entonces, con esto, es decir, el extremo de la fuerza lo proyectamos hacia uno de los planos del cual tengamos más claridad, y luego de ese punto proyectado trazamos dos paralelas a los ejes correspondientes para obtener la intersección con los ejes. Entonces, esto de aquí son las tres aristas de nuestro ortoedro. Lo único que hay que hacer es trasladar esas aristas para completar el ortoedro. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tenemos esta arista que la vamos a trasladar sobre esta otra arista del ortoedro en paralelo para obtener aquella cara. Luego trasladamos esta hasta el otro extremo y luego vamos completando el ortoedro. Esta sería, digamos, este lado lo recorremos para acá, y por lo tanto esto, pues, es ya la cara, digamos, frontal de nuestro ortoedro. La cara posterior de nuestro ortoedro sería esta de acá. Y finalmente nada más completamos nuestro ortoedro. Aquí ya no lo dibujo con más detalle, eso lo dejo a su criterio, ¿sí? Pero de nuevo, el ortoedro no es fundamental, es nada más para ubicar cuáles son las componentes en el espacio, ¿sí? Aquí tendré, esta de acá sería FZ, esta de acá sería FX, y esta de acá, este vector sería FY.